Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. De las cosas que más amo de la nueva casita es poder caminar sobre el pasto desde muy temprano. Y aprovecho a cultivar esto en Cari, ya que este hábito contribuye a que nos sintamos más relajados, menos estresados en el día. Y hablando de todo esto, familia bonita, ustedes saben que suelo padecer de dolor en el nervio ciático. Mis dolores han mejorado considerablemente, pero de ninguna manera puedo dejar mis ejercicios y mis estiramientos cada mañana. Y el día de hoy nos van a acompañar a decorar y organizar esta nueva casa a la que recientemente nos mudamos. Para un día de mucho trabajo, necesitamos un desayunito que nos sostenga durante las primeras horas del día. Voy a preparar unos huevitos con jamón, pero le voy a poner su poquito de cebolla. Siento que le da un sabor mucho más rico. Mi madre decía que hay que saber adaptarnos en cualquier etapa que la vida nos ponga. En este momento no tengo una cocina como tal en esta nueva casa. Aún estamos por empezar el proceso de fabricación. La vida hogareña siempre nos fluirá de una manera más bonita si intentamos ver las adversidades como una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento. Monté por acá mi pequeña cocina porque a veces no quiero ir y venir de la otra casita. Entonces creo que voy a estar haciendo los desayunos aquí y solamente las comidas las voy a hacer en la otra casa. Ya tengo por acá las tortillas bien calientitas y voy a poner estos mantelitos que también compré en San Cristóbal de las Casas. Están muy bonitos y se me hacen muy tradicionales. El desayuno ya está listo y vamos a acompañar con un cafecito bien caliente. Me puse a peinar a mi Cari porque se acababa de levantar y trato de que aunque estemos en la casa andemos bien arregladitas, peinaditas y presentables. Familia bonita, ya me di un baño para andar fresca y presentable en la casita. Me pongo mi toalla de microfibra para que no me saque mucho frizz en el cabello y también me pongo mi protector solar con color. Me pongo también mis chapitas con un rubor en crema. Y algo que por supuesto no me puede faltar
son mis perfumes de dossier, que por cierto, el día de hoy les traigo una joyita. Es este perfume que no es como tal un perfume, gira alrededor de una molécula que se conoce como ambroxan y saben, huele como a sábanas limpias, a alguien recién bañado. Es un perfume idóneo si no toleras los aromas fuertes. Otro que es de mis favoritos es el Fruity Gardenia. Es como si llevaras un ramo de gardenias cremosas sobre ti. Estos aromas me gustan para después de la ducha, pero también para llevarlos de viaje conmigo. Te voy a dejar toda la información en la cajita de descripción. Ya por último me voy a poner lo que es un sellador capilar. Esto me ayuda a proteger mi cabello de los rayos del sol, a que se vea más hidratado, más brilloso, más bonito. Esta casa no se va a sentir como hogar hasta que no empecemos a agregar esos pequeños detallitos, un cuadro bonito, plantitas que le den vida a este espacio y que nos recuerden que este es nuestro nuevo hogar. Listo. After hours, after love, left behind all alone, and the sky is falling down, feeling like I'm gonna Pásenle a tomar el cafecito. after all the love is gone. Pitch black, not a sound. Nothing below, no one around. You say nothing ever lasts forever, not even us together. After hours, after love, like April's fooling everyone. Once again, you didn't come, turning everything upside down. After hours. Ya huele y se siente como casa. Who to turn to, who to trust. If there's no love and there's no lust, you just seem to keep on going on and on and on. You're moving after your lies, after your love. Mientras estoy acomodando la tacita, me acabo de dar cuenta que justamente esa blusa es la que traigo el día de hoy. De verdad me encantan estas blusas porque son muy frescas y en esta temporada hay mucho calor en el pueblito. Han sido días un poco cansados, hemos tenido muy poquito tiempo libre, pero de verdad, familia bonita, ansiamos llegar al final de la meta que tenemos con esta casa. Ustedes vieron y nos han acompañado en todo este proceso. Pudieron ver el estado en el que la casa se encontraba y cómo poco a poco cada área va tomando forma. Casi todas las tardes tenemos lluvia acá en el pueblito. Y bueno, con esta lluvia vamos a terminar de decorar la casa. Ahorita ya quedaron listas las molduras, también las lamparitas y el cuadro. Creo que estos arreglos son suficientes por el día de hoy. Y oigan, familia bonita, les platico que de los lugares que más me gustan de esta casa es el jardín.
Es de verdad un espacio bien reconfortante. A mí me gusta salir por las noches a tomar un cafecito, un tecito, a leer algún libro. ¿Qué creen, familia bonita? Vamos a tener nuestras primeras visitas acá en la nueva casita. Me habló mi cuñada y me dijo que me parecía que celebráramos el Día del Padre, que es este domingo, aquí en México. Entonces vamos a hacer unas carnitas asadas. Yo me voy a apurar para hacer unos frijolitos charros muy ricos, que por cierto quiero aprovechar a compartirles la receta. Es una receta de mi abuela y quedan deliciosos. Ya los hice una vez y me quedaron muy ricos. Entonces mañana nos vamos a ir tempranito al mercado y bueno, también quiero aprovechar a dejar limpio este espacio para que en esta área sea la carnita asada. Escuché una vez una frase que decía: qué bendición es ir a la cama con dolor en los pies por haber servido a tu familia y a tu hogar todo ese día. Tristemente no agradecemos las bendiciones que tenemos en este momento, las cosas que cargan nuestras manos en la cotidianidad. No lo hacemos hasta que una enfermedad, una adversidad, una situación difícil llega y toca la puerta del corazón. ¿Cuántas personas que se encuentran en un hospital darían lo que fuera por tener un poquito de las fuerzas y salud que tú y yo tenemos? Aunque será inevitable que nos cansemos y fatiguemos por el arduo trabajo de una casa, no debemos dejar que el agotamiento nuble nuestra gratitud. Me tocó aprender esta lección a una edad muy temprana, mientras veía cómo la salud de mi madre se desvanecía. Entonces, un día por la mañana, ya no sonaron esas alabanzas mientras ella lavaba ropa. Un día por la mañana, ya nadie corrió las cortinas de mi recámara. Hola, mi amorcito lindo, muy buenos días. Buenos días, mi amor. Dame la patita. Por acá está Quito, nuestro pajarito,
y ha disfrutado mucho de las mañanas frescas en la nueva casita. Fíjense, familia bonita, que estamos pensando ponerle un enmayado al árbol para que Quito esté aquí, dentro de este árbol. No sé si me explico, pero pronto les voy a dar más detalles de todas las ideas que tenemos para que Quito pueda estar en un espacio confortable. Le encanta pasear con mi esposo. De verdad, Quito es todo un caso. Mi esposo nos sorprendió desde temprano con unos tamalitos de chipilín con queso. Y es que acá en el pueblito, justamente en la entrada, venden unos tamalitos bien sabrosos. Para que vean que no solamente yo lo consiento, él también nos consiente a nosotras. Se preparó también un cafecito bien sabroso. Y después de este rico desayuno, vámonos al mercado a comprar todo lo necesario para hacer unos deliciosos frijolitos charros. Familia bonita, no soy fan de venir al mercado en fin de semana. No sé si porque el día domingo es el día en el que se pone el tianguis. Si tú vienes el día sábado, como que no encuentras las mismas cosas de la mejor calidad. A veces siento que algunas frutas y verduras ya están un poquito maltratadas, un poquito tristes. Y desafortunadamente yo no puedo venir el domingo, porque el domingo es el día que ocupo para ir a la iglesia. Vean nada más qué cilantro tan triste me encontré el día de hoy. Pero aún con todo y esto, vamos a sacar unos deliciosos frijolitos charros. Me voy a llevar también mi bolsita de pinole y de tascalate, bebidas típicas de Chiapas, que me facilitan mucho el tiempo en la cocina. Y ahora sí, vamos a ponernos el mandil y a preparar unos deliciosos frijoles charros. Les voy a compartir la receta de mi abuela. Estoy segura que les va a encantar y les va a quedar delicioso. Voy a poner a cocer medio kilo de frijoles bayos en la Instant Pot. Le voy a poner agua solamente hasta la mitad. Le voy a poner su poquito de sal y también un trozo de cebolla. Voy a cocinar por aproximadamente 25 minutos. Ya puse en un sartén a dorar un poco de tocino. Ya que el tocino estaba doradito, le agregué salchichas. Ya que todo esto está bien doradito, le vamos a agregar chorizo. Y esto ya desprendía un olor riquísimo.
Vean nada más, familia bonita, cada ingrediente nos debe de quedar bien doradito. Y ahora sí, vamos a licuar 2 jitomates rojos bien maduritos con su trozo de cebolla, un diente de ajo grande. El mío estaba pequeñito, así que agregué 1,5. Un cubito de consomé de pollo y un chile guajillo grande. Como el mío estaba pequeño, le agregué la mitad del otro. Vamos a incorporar todos nuestros ingredientes en una cacerola grande, que es en donde vamos a poner finalmente los frijolitos. La salsita ya está lista, ahora vamos a sofreírla. Vamos a revolver muy bien y vamos a darle a la salsita un ratito para que hierva bien y todos los ingredientes se concentren muy bien. Ya que la salsita hirvió por un ratito, ahora sí le voy a agregar su chile jalapeño, nada más para que suelte su sabor, y vamos a ser muy generosos con el cilantro. Esto le va a dar mucho sabor a estos frijolitos. Ahora sí vamos a agregar la parte buena, los frijoles bayos. Vean nada más, familia bonita, qué rico empieza a verse esto. Ya solamente nos queda rectificar de sal. Si sentimos que le falta un poquito, le agregamos. Aunque hay que hacerlo con cuidado porque el chorizo también va a soltar su sodio. Ya solamente nos queda dejar que los frijolitos hiervan un ratito para que cada ingrediente se fusione muy bien y tengamos unos deliciosos frijoles charros. Y estos frijolitos charros ya estuvieron listos. Me voy a servir un poquito en una tacita y vamos a probarlos a ver qué tal están. Riquísimos, familia bonita. Tienen que hacerlos en casa. Creo que le fallé en algo. Y es que creo que le di mucho tiempo a los... está bien caliente. Le fallé en algo. Y siento que le di mucho tiempo a los frijoles. Se me deshacen así muy fácilmente. Creo que algo que mejoraría es darles menos tiempo para que el frijolito se sienta ni muy suave ni muy duro. Pero está delicioso, riquísimo. Buenísimos. A ver, quiero una reseña honesta. Bueno, ¿Ricos? Muy rico. ¿Un zancudo te anda por ahí? Terminando de hacer la comida, me vine a la casa a darle una limpiadita y así poder recibir bien a mis visitas el día de mañana. Morning comes with the early summer light. Sin embargo, no salió como esperaba. Una dura tormenta cayó. By the window. Y hoy quiero enseñarte una faceta de mi casita de pueblo que no todos conocen. Es bonito estar cerca de la naturaleza, pero también cuando llueve se siente muy fuerte. Wind dancing on my skin.
Mientras veía la lluvia caer a torrenciales, vino a mi mente un versículo bíblico que dice: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. A veces pensamos que tenemos que salir a la tormenta y enfrentarla, y lo único que Dios nos pide es quedarnos quietos y confiar en Él. Float away. Evening comes with a fading summer light. Twilight air drifting through the window, and you're sleeping. Familia bonita, se llegó el día domingo y también Día del Padre. Saliendo de la iglesia nos fuimos a la casa para poner a funcionar ese asador y preparar una deliciosa carnita asada. A mí me gusta prepararme este juguito de tomate con agua mineral bien fría. Ya por acá los esposos están poniendo el chorizo, la longaniza. Ellos andaban muy hacendosos este día que querían asar la carne. Mi cuñada trajo unos nopales que puso desde una noche antes con abundante limón y sal, y de verdad sabían deliciosos. Pobrecito. El changuito sufriendo de calor. Por acá Cari y su primito estuvieron jugando a que preparaban una sopa de hierbas. Me arrancaron un poco de pasto y de plantas, pero ellos se la pasaron a todo dar. Y eso es lo importante, familia. Cuartos. Ay no, de verdad, no saben lo rico que comimos el domingo. Todo estuvo delicioso. Después de la comida les partimos un pastelito a los papás. Y por cierto, estaba muy rico. Era de chocolate con coco y piña. Ah, ¿va en serio? Con cuentos, esa es la mía. Tú sírvete. Rico. Ay, familia bonita, me llenó de tanta alegría ver cómo un espacio que antes estaba vacío y oscuro, ahora se convertía en un lugar que recibe a otras personas con amor. Les doy muchas gracias por venir una vez más a visitarnos. Que tengan una hermosa semana. Los quiero mucho.